¿Alguna vez os habéis parado a pensar en cómo nacen las ideas? Es muy curioso cómo un grupo de pensamientos, difusos e inconexos, son capaces de unirse para crear cosas nuevas y diferentes. Y es maravilloso cómo una pequeña intuición te puede llevar a una cosa, y esa cosa a otra, y esa a otra más, hasta que de repente... Y cuando consigues pasar esa idea de tu mente a la realidad, es una de las mejores sensaciones que se pueden experimentar. Sí, ese individuo de ahí soy yo, y antes de explicaros a lo que me dedico y cuál es mi pasión, os voy a hacer una pequeña introducción de mi vida, solo para meteros en contexto. Tengo 19 años, estudio en la universidad, ¡bien! Me encantan los animales, el deporte, y me llama mucho la atención la comunicación audiovisual. De hecho, de vez en cuando suelo hacer algún que otro vídeo con mis amigos. Pero lo que me encanta de verdad, y lo que me ha salido innato desde siempre, es construir. Por eso, el taller que me he hecho en la guardilla de mi casa lleva en funcionamiento y mejora desde que tengo uso de razón. Por este tipo de cosas conseguí ganar el año pasado, cuando estaba en segundo bachiller, un concurso que premia al talento joven en Canarias llamado Canarias Masterclass. Y adivinen qué me compré con el premio. Exacto, una impresora 3D con la que puedo hacer cosas maravillosas. Pero bueno, que nos vamos por las ramas. Últimamente he estado investigando sobre un tema, y lo quiero compartir en este vídeo. Vale, os quiero explicar un concepto muy interesante. ¿Qué pasaría si mezclamos biología y física con programación y robótica? Porque sale la naturaleza del código. Y para que podáis entender esta rama, os voy a explicar 3 ejemplos realmente visuales y útiles. Bien, el primer concepto que vamos a abordar son los algoritmos que tienen la capacidad de comportarse como un ecosistema, como los que podemos encontrar en la propia naturaleza. Como en cualquier ecosistema, existen individuos, en este caso, en forma de partículas de radio y velocidades aleatorias. Dichos individuos poseen las 3 capacidades básicas que definen a un ser vivo. La capacidad de alimentarse, comiéndose esos pequeños cuadraditos que van spawneando aleatoriamente por el mapa, la capacidad de reproducirse y la capacidad de relacionarse con su medio. Eso no sirve para nada, es un fondo de bolas inútil para Windows, o sea, ¿para qué quiero yo esto? Estate atento. Imagínate que quisiéramos abordar tareas de carácter más complejo, como por ejemplo limpiar una playa de microplásticos, y tuviéramos una serie de robots que tuvieran la capacidad para hacerlo. ¿Cómo los organizaríamos? Pues si hacemos que los robots se comporten como las partículas del algoritmo anterior, con un par de instrucciones sencillas, los robots trabajarían en conjunto para limpiar todo el plástico de la playa. Este sencillo principio por el cual un conjunto de individuos con órdenes simples es capaz de afrontar problemas de complejidad elevada es el que quiero que se entienda, ya que es una mecánica muy escalable a muchos ámbitos. Otro ejemplo rápido. Imaginemos que queremos construir una ciudad en Marte de aquí a 10 años. Una buena manera de preparar el terreno para los primeros colonizadores podría ser lanzar una flota de robots que se comportara como un ecosistema, de tal manera que hubiera unos robots encargados de buscar materiales y otros de extraerlos, para que cuando los primeros humanos llegaran, tuvieran todo lo necesario como para empezar a construir su ciudad. Jeje, si el anterior concepto os ha parecido increíble, preparaos para el siguiente: algoritmos de evolución. Como su nombre indica, estos algoritmos se dedican a imitar el propio proceso natural de la evolución. Este es un ejemplo reducido a su mínima expresión, para que todos podamos entenderlo. En él se van creando generaciones de triángulos, las cuales van describiendo trayectorias aleatorias. Estos individuos están spawneando en un medio, el cual tiene la capacidad de seleccionar solo al individuo que más se haya acercado al cuadradito de la parte de arriba de cada generación. A continuación, la información genética, por así decirlo, de ese individuo más apto, se transmite a la siguiente generación, de modo que a medida que van pasando las generaciones, los triangulitos siempre acaban encontrando el cuadrado. Este método de selección artificial de individuos es muy potente, porque nos permite hacer muchas cosas. Vale, imaginamos que queremos, por ejemplo, diseñar un coche. El coche más rápido que se haya creado jamás. Lo que hemos hecho siempre los seres humanos ha sido ir creando un coche tras otro e ir mejorándolo poco a poco. Pero ¿qué tal si ahora lo hacemos usando el principio anterior? Comenzaríamos creando como una especie de molde de coche, en el cual hubieran unos parámetros que pudieran variar aleatoriamente, como por ejemplo la aerodinámica de la carrocería. Luego, lo ideal sería crear un medio, el cual fomentara que solo sobrevivieran, por así decirlo, los coches que fueran más rápidos. Ahora es donde viene lo interesante. Empezaremos a crear generaciones de coches, de tal manera que solo seleccionemos a los coches más rápidos de cada una de ellas. Claramente, las primeras generaciones serán un verdadero desastre,
pero a medida que pasa el tiempo, los individuos irán mejorando cada vez más y más. Al cabo de 100, 200, 1000, 2000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de generaciones, obtendremos un coche realmente rápido. Este mecanismo natural, en el cual el medio, por así decirlo, esculpe a la máquina, nos es particularmente familiar y nos permite, dado un medio que nosotros hayamos creado, optimizar la característica del individuo que nosotros queramos. Este es otro ejemplo que se me ha ocurrido. ¿Alguna vez habéis pensado que el tráfico es un problema que no tiene solución? Pues mirad. Imaginemos una distribución de edificios en la cual hay edificios más populares y menos populares, como puede ser una ciudad. Aquí está representado con colores. Ahora empezaremos a generar carreteras y tráfico de manera aleatoria, de tal manera que solo seleccionemos las carreteras que menos tráfico produzcan. Y al igual que hemos hecho con los coches, al cabo de 1 millón de generaciones conseguiremos la carretera que menos tráfico produzca para esa ciudad. Bueno, en el último método no me voy a centrar mucho. Básicamente son algoritmos de visión artificial. Este tipo de algoritmos te permite detectar cosas, ya sea colores, movimientos o formas, entre otros. Lo interesante de estos algoritmos es que tienen la capacidad de superponerse, de tal manera que podemos definir objetos con características sencillas. Su uso es interesante a la hora de, por ejemplo, separar basura automáticamente, o usos médicos como por ejemplo detectar tumores en radiografías o cosas por el estilo. Entre otros, claramente. Wow, pero ¿qué pasaría si vamos un paso más allá? Vale. Ya hemos comprobado lo eficaces, intuitivos y naturales que son estos mecanismos a la hora de atacar problemas de complejidades altas. Pero todo esto va de imitar a la naturaleza mediante código. Entonces, ¿qué ocurriría si, como el propio medio natural hace, los juntamos todos? Pues que podríamos hacer cosas maravillosas. Máquinas que se autorreplican, ciudades con sistemas inteligentes de ahorro energético en función del momento y de la demanda, ecosistemas robóticos a nivel mundial capaces de detectar dónde se encuentran las mayores concentraciones de microplástico y limpiarlos de manera autónoma, o detectar zonas en peligro de desertización y que sean capaces de autoforestarlas, estructuras que se comporten como organismos y tengan la capacidad de autorrepararse, vacunas con nanorobots que aceleren el proceso de recuperación de lesiones, autoclasificación de basura en vertederos. Y ya que nos estamos permitiendo soñar un poquito, minería espacial, flotas de naves capaces de crear colonias de manera autónoma en lugares como la Luna, Titán o Marte, sistemas robóticos a nivel planetario, capaces de terraformar planetas o conseguir aprovechar la mayor energía de una estrella. Madre mía, y porque aún no hemos hablado de Machine Learning o de grandes bases de datos para coordinar operaciones, voy a parar ya que me emociono. En conclusión, por esto y mucho más, mi pasión es crear. Me encanta el proceso de tener una idea y hacer todo lo posible para llevarla a la realidad, como por ejemplo este vídeo. Así que, un saludo y nos vemos. Ah, y se me olvidó una cosa súper importante. Mi nombre es Jorge Rando.